Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos en la primera edición de este año 2026, por lo tanto, Reinaldo Reini, quien les habla, junto a Chantal Robert de la Magotier y Cristian Fuente, le dan la más cordial bienvenida y también nuestros deseos de que sea un año pleno y feliz para todos nosotros. Nuestros saludos también a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, don Gerardo Terán y Marco Leblanc, que permiten difundir este programa. ¿Qué tal, Chantal? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estuvo esa partida de año? Hola, gracias por la invitación nuevamente al programa. La verdad es que estuvo muy entretenido. Además que yo estoy de cumpleaños el 5 de enero, así que es como muy ajetreado este inicio. Así que, y contento, la verdad es que hay muchas novedades que conversar hoy día. Yo creo que el tema de Venezuela y la salida de Maduro desde ese país abre un abanico de posibilidades. Y lo importante es que estas posibilidades sean beneficiosas para todos los venezolanos que han tenido que salir escapando de su país. Así que espero que sea un muy buen año para todos nuestros amigos desde de Venezuela. Oye, igualmente dándole bienvenida a este nuevo ciclo, año 2026, junto a Chantal, que aprovecho también de saludar a la expost de su cumpleaños, que tenga un excelente año también, a ti Reinaldo y por supuesto a nuestro invitado que viene, que claramente nos va a entregar información de primera fuente de la noticia que está ocurriendo hoy en día a nivel sudamericano, ¿cierto? Que América en el fondo, que tanto hoy día está dando que hablar y que por lo pronto también esperamos entretener a nuestros radioescuchas como todos los jueves hasta ahora a la vuelta del trabajo, del estudio, para que podamos informarlos también y entretenerlos como todos los días jueves acá en Radio Portales. Gracias. Bueno, bienvenidos, Claudio. Claudio Carrasana, chileno-venezolano, eh, que seguramente nos puedes ilustrar un poquito mejor de lo que uno lee en la prensa, en los medios, en las redes sociales, respecto de lo que ha acontecido en Venezuela. Esta captura quirúrgica que como operación militar seguramente va a ser muy estudiada. No recuerdo otra tan importante como esta, salvo la operación Chavín de Huántar en Perú, el rescate de los rehenes en la embajada japonesa, ¿no es cierto? Y también la intervención en Panamá con Noriega. Así que bienvenido, Claudio, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias, Cristian y Chantal, por esta oportunidad de aquí de contar un poquito lo que acontece respecto a mi otra patria, que es Venezuela. Sí. Oye, mira, normalmente nosotros partimos con alguna sinopsis de las cosas que nos han llamado la atención en la última semana y bueno, indudablemente lo que ha llenado la agenda es la captura del dictador Maduro y, y lo que se espera del futuro en Venezuela, que ciertamente hay mucha incertidumbre. Y también otra noticia internacional que ha llamado la atención es la situación en Irán, un país que también está vinculado a Venezuela, en que hay una teocracia, ya han habido revueltas anteriores, ¿no es cierto?, sobre todo los derechos de la mujer en el mundo musulmán, es muy complejo y esa es una noticia en desarrollo. Bueno, y en lo nacional, la noticia también es la conformación del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, la salida de la embajadora Pacarati desde Nueva Zelanda tras sus declaraciones, la visita de José Antonio Kast, presidente electo en Perú, que también creemos que es importante la relación que se establezca con nuestros vecinos peruanos, los resultados educacionales medidos a través de la PAES, en que en general la educación pública, mientras más recursos se le incorporan, los resultados no se mueven y los damnificados en los incendios de Viña del Mar, que recibieron la visita ayer del presidente Boric y el ministro Montes, fueron tan duramente increpados y funados que el punto de prensa no se pudo realizar. Así que son cosas que llaman la atención. Claudio, cuéntanos un poquito para que nuestros auditores conozcan el porqué de tu etapa de vida en Venezuela y tu regreso a Chile, para que ellos se enteren más o menos el contexto dentro de lo que vamos a conversar. Sí, bueno, mi padre y mi madre son migrantes chilenos que fueron a Venezuela y en el año 85, tenía yo aproximadamente 5 años, finalmente me fui con mi madre a Venezuela. Ella había estado yendo y viniendo,
Mi padre sí se había establecido en Venezuela y bueno, finalmente ellos se separaron y mi padre nos pidió de vacaciones para Venezuela, a mi hermana y a mí, y no fueron vacaciones eternas porque no nos regresó, así que se quedó con nosotros y desde ahí en adelante me crié en Venezuela y estuve hasta cerca de los 32 años que regresé a Chile. Ahora, en todo ese trayecto de haberme criado en Venezuela, ingresé a los 9 años a una academia muy importante de artes marciales que se dedicaban principalmente a entrenar cuerpos policiales, policías municipales, Guardia Nacional, el ejército, y desde los 9 años me crié allí y básicamente seguí la misma lógica de esa academia que se llamaba el Kodokan, que es una de las más importantes de Venezuela, y pues fui instructor policial y militar. De hecho, algunas personas pasaron por nuestro dojo, como era este chico que falleció, y Ojeda, que lo asesinaron. Él pasó en unas clases que le dimos. Yo no lo recordaba bien, después vi la foto de él y alguien, un compañero me dijo, mira, ¿te acuerdas cuando él estuvo? Cerca del 2008, en ese año entrenó. También Oscar Pérez, que fue uno de los asesinados del régimen. Y bueno, y como emprendedor además, porque soy emprendedor, tenía estas ambas partes y estuve muy codiado del área militar venezolana y sé exactamente lo que sucede allá. Y luché también contra el gobierno en ese momento de Chávez, que pues lógicamente se convirtió básicamente en una dictadura. Sí. Chantal, te has muteado. Conozco a Sí. Claudio y he estado en su taller, un maravilloso taller que tiene entre Limache y Villa Alemana, y me ha contado el esfuerzo y lo que significó en el fondo esto de irse por un lado a Venezuela buscando bonanza y tener que retornar. Y eso deja, por un lado, deja a la familia separada, porque de repente en estos retornos no retorna toda la familia, y por otro lado, a veces son los sueños truncados. Y hoy día escucharlo, esa fortaleza, todo lo que él ha vivido, es súper importante porque nos da experiencia de las cosas vividas, que un régimen puede cambiar todo un país, puede cambiar lo que conocemos como país y puede provocar hoy día este éxodo, por ejemplo, de casi 8 millones de venezolanos. Sí. Cristian, Bueno, yo creo que tenemos un invitado que nos puede comentar eh, cuál es la temperatura actual. Yo creo que nosotros en nuestro país hemos visto el efecto de la migración, hemos visto venezolanos muy capacitados, muy trabajadores. También hay que decirlo que lamentablemente ha llegado, como en todo orden de cosas, migrantes con otras intenciones, con muy malas intenciones, que van desmejorando también la visión que tenemos nosotros desde los venezolanos que han venido por mucho tiempo y por muchos años llegando a Chile. Pero sin lugar a duda, hoy día tienen otra realidad. Entonces, lo que hoy día ocurrió, lo que ha ocurrido en estos días, ha sido algo que nos ha, de alguna otra manera, conmovido, ¿ya? De manera importante, dado que conocemos ya la cultura, conocemos a muchos venezolanos de mucho esfuerzo, y también los efectos que ha ocurrido tras la migración masiva a todo el resto de la región de América. Y en particular, hoy día están viviendo una situación eh, que claramente está marcando la historia. ¿Ah? Aquí hay un punto de inflexión. Y respecto a esto, me gustaría saber, Claudio, qué es lo que está ocurriendo hoy día con tus familiares, con tus amigos que están en Venezuela, que todavía esto no ha terminado. Es una operación que a lo mejor está en la mitad o recién está comenzando. ¿Cuál es la sensación hoy día del pueblo venezolano respecto a lo que está ocurriendo directamente desde la intervención de Estados Unidos? Bueno, la realidad es que yo creo que el 90% de mis conocidos dejó Venezuela. Es una cifra. Todos mis amigos prácticamente están fuera de Venezuela. Ahí queda todavía familia chilena venezolana, porque claramente los más antiguos eran chilenos y ahora han nacido venezolanos que, bueno, son chilenos por consanguinidad igualmente. Entre ellos mis primos, mi padre falleció unos años atrás y la forma en que tú los ves, o sea, son hombres que tal vez pesaban 90 kilos y hoy en día los ves pesando 60 kilos, ¿sabes?
personas que tuvieron muy buena situación económica y hoy están viviendo el día a día. En Venezuela yo creo que el 90% es pobre, más del 50% es pobreza marginal. Y muchas veces uno desde aquí ayuda, pero uno no puede ayudar a todas las personas que tiene allá. Es un peso bastante grande, porque uno de los problemas que sucedió es que antes en Venezuela todo estaba regulado. Entonces los precios, no sé, un kilo de carne te costaba 1.000 pesos, pero eso era una mentira que no se podía mantener en el tiempo porque se mantenía con la venta del petróleo y como saben toda esta gente destruyó la industria petrolera. Entonces hoy un día en Venezuela un kilo de carne te cuesta $14, $13, a 13.000 pesos, 14.000 pesos, pero la gente está ganando regularmente entre 100 y $200. Claro, el sueldo mínimo es mucho más bajo, pero la realidad es que la gente trabaja generalmente por $100, que son 100.000 pesos chilenos. Pero el sueldo mínimo estamos hablando que es cercano a $1, ¿es verdad eso? Sí, en parte sí y en parte no. Legalmente y formalmente sí, pero nadie trabaja por ese sueldo mínimo. La gente trabaja por un acuerdo distinto de si no nadie trabajase. Entonces, Mm. ¿qué pasó? Esta gente de esta dictadura en un momento se dieron cuenta que no podían seguir controlando la moneda y lo que hicieron fue básicamente legalizar el dólar, cosa que habían evitado a toda costa porque significaba públicamente un fracaso del marxismo, del socialismo en Venezuela, pero tuvieron que hacerlo. Y cuando ellos hacen este cambio, tú empiezas a ver los supermercados que estaban vacíos, llenos de comida, empiezan a ver cosas que ya no llegaban, y de formas milagrosas se resuelve todo, porque la inflación era una inflación, no sé, de 1,5%, era una cuestión de un día para otro, ya no servía de nada. Entonces lo tuvieron que hacer obligado y entonces lo que hay ahora es un acuerdo entre las pocas empresas o negocios que quedan y te contratan por ese monte, aunque el salario mínimo sea $3 o $5, ¿no? ¿Ya? Oye, Claudio, muchos se ha hablado en estos días, tras la euforia inicial de saber la captura de Maduro, ¿qué hay detrás de la decisión norteamericana de extraer solo a Maduro y su mujer? Y el gobierno, el aparato estatal sigue eh, igual, que sería Sí, una fórmula, ¿no es cierto?, de mantener el control, si no, de otra manera Estados Unidos tendría que haber invadido sí, Venezuela para tomar el control de todo. Y creo que la experiencia de lo que pasó en Irak de alguna manera condiciona este tema. Y he escuchado sí. muchas teorías, o sea, ¿será solo el petróleo, solo el narcotráfico, o hay alguna otra razón de fondo? Porque una de las cosas que en particular a mí me ha hecho mucho sentido es que más allá que el tema del petróleo, el narcotráfico, eh, el tema era la influencia china prácticamente que se apropió de toda la parte minera, las tierras raras, ¿no es cierto?, que exporta cobalto y otros minerales eh, que son vitales, sobre todo en la industria bélica. Por una parte, Irán con sus fábricas de drones, también ahí tan cerca de Estados Unidos. Entonces, no solo es China, no solo es Irán y Rusia con sus asesores militares, lo mismo que Cuba. Entonces, la razón sería tal vez proteger Estados Unidos, ¿no es cierto?, de esta influencia extranjera, este eje Beijing, Moscú, eh, respecto de Estados Unidos. Era neutralizar esa amenaza que se estaba construyendo. ¿Cuál es tu visión de lo que puede haber y cuál puede ser el futuro de cómo finalmente se llegue a elecciones verdaderamente democráticas, reales y reconocidas para Sí. que pueda despegar Venezuela finalmente? Mira, lo que está sucediendo en Venezuela era prácticamente imposible que sucediera, Reinaldo, porque esta gente está tan enraizada, esta cuestión es como un cáncer muy agresivo, es básicamente imposible. Yo creo que la única persona en el mundo en este momento capaz de negociar o tener la dureza de tiburón tan fuerte para negociar la salida de esta gente del poder es Donald Trump. No hay otra forma. Entonces se dieron ciertas características que permitieron que este caballero pudiera hacer lo que hizo, porque fíjate, él manda toda esa cantidad de fuerzas militares y armadas y todo el tema a frente a Venezuela, y lo hace supuestamente para atacar
bote narcos que llevan droga, que es cierto, porque Venezuela se convirtió básicamente en el centro de distribución de droga en toda Latinoamérica. De Colombia pasan a Venezuela y te comento qué es lo que hacían. Ponían un sargento con un camión, con una orden de un general, pasaban toda Venezuela en el camión y en Venezuela hay muchas alcabalas, por lo tanto no te puedes movilizar libremente. No sé, cada 15 minutos te paran, te revisan todo, te revisan el teléfono. Entonces, pero estos camiones pasaban sin ningún tipo de revisión, llegaban al centro o a las zonas centrales del país y de ahí salían en una avioneta o salían en un barco. Esto pasa en Venezuela, o pasaba, no sé cómo estar ahora, si ahora están con más problemas. Entonces, esto es un país que realmente no tiene ningún tipo no sé, de moral. Entonces, la condición de que lo que está haciendo Donald Trump en este momento, yo personalmente digo, Venezuela no se liberaba. Era imposible que ni con María Corina, ni con... De hecho, él lo sabe, Donald Trump sabe que María Corina no puede hacer nada. Si María Corina tomara el poder, dentro de un mes le dan un golpe de Estado y esta gente vuelve. Entonces, él dice, como hay una frase en Venezuela que dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Él dice, ahora lo que nos preocupa es estar allí, tener a esta gente presionada, pero si tú te das cuenta, el discurso de Delcy Rodríguez, que son unos enfermos, es una gente que los conocemos hace mucho tiempo, ni se imaginan las personas que mataron por orden directa de ellos en Venezuela, a políticos, que los tenían en una cárcel política que es el SEBIN, o los tenían creo que era en la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es un edificio, y de repente aparecían que saltaron desde el baño del edificio uno de los detenidos políticos. Entonces, esta gente hacía lo que quería en Venezuela. Y finalmente, Maduro no es líder de nada, Maduro es un títere, Maduro es un payaso. Él está puesto allí por un sistema que es el sistema cubano. Por eso todo el mundo decía, no, Venezuela no va a aceptar que venga un ejército extranjero. En las Fuerzas Armadas, los militares tenían que cuadrarse y decir patria, socialismo o muerte, venceremos. A militares cubanos. Entonces después cuando Chávez se enferma, quita la palabra muerte. Entonces solamente decían patria, socialismo, venceremos. Imagínate lo loco que es esta gente, como él estaba enfermo, le tenía miedo a la muerte, quitó la palabra muerte de esta frase y los militares, entonces empezaron a contaminar todo esto. Por lo tanto, tú ahora sacas a Delcy Rodríguez y se la lleva a Trump y viene otro más, el hermano, y sacas al hermano y viene Diosdado. Ahí hay una serie de personas, tendrían que secuestrar por lo menos a 20, 30 personas para que empiece a desestabilizarse eso. Entonces lo que él dice es, esto es lo que tenemos ahora, están amenazados, no los tiene bajo control, los tenemos presionados con amenaza, pero ¿a qué juega Delcy y su equipo del G2 cubano, que son los que realmente gobiernan en Venezuela? A ganar tiempo, porque ellos, algo que tiene esta izquierda radical, es que ellos hacen algo muy, muy valioso para ellos, que es la visión a futuro, el trabajar en largo plazo. Entonces ellos dicen, son 3 años de Trump, es muy probable que venga un presidente demócrata y se acabó todo. Maduro en el juicio que se lo van a extender con tremendo abogado que tiene en este momento, después sale suelto y vuelve a Venezuela como un héroe. Sacarse a esta gente de encima es tan, pero tan difícil que yo no soy muy positivo. Espero que sí, porque nuestra familia sufre ya y amigos y todo el tema, pero Reinaldo, cuando esta gente se incrusta en el poder, es casi imposible sacarlos de allí. Chantal, gracias, Claudio. Qué duro lo que uno escucha hablar a Claudio, porque nos quita un poco la esperanza. Nosotros teníamos tantas esperanzas con respecto a lo que se viene y se ve difícil un poco a producir un cambio, el cambio que la gente está esperando. Ahora, explícame un poco esto del tema del petróleo. ¿Por qué Trump, bueno, dice en el fondo que ahora va a negociar, que va a ir a comprar petróleo, pero además él mandó unos buques petroleros hacia Venezuela y además capturó 2 buques petroleros? Entonces, ¿cuál es la ganancia que hay aquí? Y por otro lado, ¿Venezuela le va a permitir esto? O sea, ¿en qué ayuda al pueblo venezolano finalmente? ¿O le Sí. está robando al pueblo venezolano como se están levantando algunas voces? Sí, bueno, lo primero que todo es que ese petróleo él lo va a pagar. Ahora,
si él paga ese petróleo y se le entrega la plata a los que tienen secuestrados al país, seguimos en las mismas. Entonces, lo que yo tengo entendido es que él dice que él lo va a administrar. Y hay un poco ahí de incoherencia, Chantal, porque tú dices, bueno, un gobierno que en este momento no es gobierno, sino es dictadura, pero basémonos que si tú ves Caracas, por lo menos la parte central, está muy bonita, tiene las plazas, las tiene muy, muy bien mantenidas. Tú entras por Caracas y pareciera que no sucediera nada, que el país estuviera todo bien y los locales en este momento están funcionando. Entonces, pareciera que no estuviera sucediendo absolutamente nada. Nadie sabe lo que va a suceder y además que Trump asegura algo que después de él sí contradice, dice, no, aquí no se va a meter nadie. Está muy difícil la situación, si es un show de ella como para mantener a su gente ahí aplacada, pero lo que sí te puedo decir que yo no creo por una razón, porque en Caracas en este momento están revisando a todas las personas. Tú vas caminando, te detiene la policía, te revisa el teléfono y si te consigue un mensaje celebrando la caída de Maduro, vas preso de una vez. De hecho, son 30 años por hacer eso. O sea, vas directo con 30 años preso. Por eso es que la gente no sale a celebrar a las calles, porque todos tienen miedo. O sea, la gente está desde su casa con un teléfono para hablar libremente y con un teléfono para salir afuera, porque si los paran y te llegan a ver un mensaje, vas preso de inmediato y no sabes si aparece. Te meten con presos comunes en situaciones que ni te imaginas. O sea, ya han muerto varios opositores de las últimas marchas que hubieron en Venezuela, que levantó María Corina Machado. Esa gente ha muerto en la cárcel, gente muy joven, otros se han suicidado. Pero eso no sale como noticia todos los días. Nadie está atento a eso. Sí. Qué drama más grande, ¿ah? Eh, pero bueno, siempre a nuestro invitado, Claudio, le damos la posibilidad de elegir una canción para ir al break musical y continuar nuestro programa. Eh, ¿Qué canción te gustaría elegir? Sí, mira, yo con los recientes eventos en Chile donde gana José Antonio Caz, escuché una canción que me recordó mucho lo que se vive en Venezuela y lo difícil que es librarse de estos sistemas comunistas y la canción es perfecta, que es la de Nino Bravo, Libertad, que habla sobre el muro de Berlín y la esperanza de la gente de pasar del lado comunista o marxista hacia el lado capitalista y que todos los países al final no veo gente huyendo de Estados Unidos o Venezuela yéndose a Cuba, ni de Chile en los 70 yéndose a Cuba, todo el mundo al final se fue a países de economías libres, ¿no? Y me Claro, gusta esa canción. libre, Nino Bravo, claro. Dicen, cuando se derrumba el muro, ¿hacia qué lado corre la gente? Digamos? Si es el socialismo o sea el neoliberalismo. Bueno, escuchemos a Nino Bravo con su canción Libre. Bueno, regresamos después de esta canción tremendamente emotiva, Claudio, de Nino Bravo. Creo que data por ahí del año 1972. Y es una historia potente de un joven que quiere cruzar la frontera por un sueño, ¿verdad? Y claramente esto está ocurriendo un poco con lo que pasa con miles o millones de venezolanos que tienen la esperanza de poder recuperar lo que tenían como país, un país que tiene tremendas bondades, recursos naturales, en el caso específico del oro negro, ¿verdad? Que es el petróleo, en donde podrían estar en una condición ideal en calidad de vida y lamentablemente por malas decisiones políticas del dictador Maduro. Hoy día tenemos un país en la decadencia y da un poco de impotencia, Claudio, hoy día lo que revela la prensa de los lujos que ostentaba Maduro, ¿cierto? Relojes millonarios suizos, mansiones exóticas, ¿verdad? Y un montón y un sinfín de cosas que son el triste contraste de lo que tú mencionabas al comienzo, de personas que, mm, que han perdido peso considerablemente y el daño cerebral de muchos niños y futuras generaciones producto de la desnutrición. O sea, son temas de Sí. verdad que dan escalofrío. Y en ese contexto, Claudio, hoy día vemos una luz de esperanza con lo que ocurre, ¿cierto?, del dictador Maduro, ¿cierto?, que hoy día está a puertas de recibir una sentencia en Estados Unidos, ¿verdad?, junto con su esposa. Esperamos que gran parte del equipo también y del mundo en donde se rodeaba él
también tengan las mismas consecuencias. Pero eso no basta para que miles o millones de venezolanos retornen y vuelvan, aun cuando quieren ver a sus familiares, a sus amigos y en el lugar donde han nacido, ¿verdad? Quieren volver, pero eso no basta. ¿Qué es lo que debería pasar o qué condiciones deberían retomarse, ¿cierto?, en el país, en Venezuela, para que les dé una verdadera tranquilidad a todos los migrantes que salieron por a su motivo, ¿verdad?, pero en búsqueda de una mejor calidad de vida a la región de América, propiamente tal. Sí, mira, hay mucha gente que con esta noticia se regresó o se quiere regresar, pero es una cantidad muy pequeña, no es tanto, porque resulta que hay muchas expectativas de qué es lo que va a pasar. O sea, Trump dice que va a usar esa plata en el pueblo venezolano, pero ¿cómo la va a usar? En este momento tenemos a los colectivos armados, que son grupos paramilitares de la dictadura de Maduro, en las calles, disparándole a la gente. O sea, han pasado ciertos errores donde de repente alguien se asusta porque piensan que es delincuencia, porque los tipos no tienen uniforme y se escapan y estos tipos les disparan a los autos. Entonces, toda esa información para más no está saliendo porque los medios están súper asustados, porque en este momento no hay Estado de Derecho. De hecho, declararon este estado de conmoción exterior, no sé qué. Entonces, los derechos están totalmente anulados. Entonces, nadie sabe qué va a pasar y lo que debería suceder en este caso es que yo, primero que todo, que los colectivos desaparezcan, lo cual lo veo un poquito difícil. Segundo, de que haya algún mensaje de las Fuerzas Armadas en donde el Estado de Derecho vuelve, lo cual todavía no lo vemos cerca, hasta que esa negociación que tiene Donald Trump y Delcy y su equipo allí digan qué va a pasar. Ahora, está la pieza clave aquí, Cristian, que yo veo, es que Cuba se ha perdido fortaleza en la influencia hacia Venezuela. Y esa es una cosa muy importante y que es tal vez lo único que pueda generar un cambio real, porque Venezuela, como te lo digo, está gobernada por cubanos. Literalmente, no, nadie puede decir que no. Toda la gente pregúntaselo a un venezolano y los que hemos estado cerca del área militar lo sabemos. Oye, quisiera, Claudio, hacerte una pregunta respecto, se ha hablado muchísimo, el 18 de octubre del año 2019, ¿no es cierto? Las brisas bolivarianas aparentemente provinieron desde allá y Chile se incendió y nuestro gobierno democráticamente elegido estuvo a punto de caer. Bueno, algunas teorías dicen de que, bueno, Chile era el faro de Sudamérica o de Latinoamérica, eh, tenía un modelo económico exitoso que había sacado a Chile de la pobreza y era realmente una oportunidad única cuando se iba a celebrar la PEC aquí en Chile y el presidente Piñera con Xi Jinping y Donald Trump por el otro lado iban a darse la mano e iban a fumar la pipa de la paz. Eh, Venía después, ¿no es cierto?, la COP25, o sea, Chile en ese momento brillaba y era una oportunidad única para que Sebastián Piñera ganara un estrellato mundial. Y por supuesto que suponemos que Venezuela y sobre todo el grupo de Puebla dijo, esto no puede ser, tenemos que adelantar el plan y eso fue lo que pasó. Eh, Deben haber pruebas, así como una vez, ¿no es cierto?, se perdió toda la información que trajo un enviado colombiano cuando se apresó en Ecuador a tiro fijo con información respecto al entrenamiento guerrillero de chilenos, de gente del mundo mapuche también. Toda esa información se ha diluido, pero en alguna parte debe estar. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó? ¿Quién lo promovió? ¿Quién coordinó logísticamente todo lo que ocurrió en Chile? Eh, y lo que resultó. ¿Cuál es Sí. tu análisis o tus antecedentes sobre eso? A simple vista, Reinaldo, la mano de este actuar, ya uno la conoce, por lo tanto sabemos que el estallido delincuencial en Chile, porque no puede tener otro nombre, las condiciones económicas en ese momento no eran peor que las que tenemos en este momento, y te lo digo yo como emprendedor y como líder en el área de emprendimiento de la madera, donde he creado más de 200 talleres desde Arica a Punta Arenas. Yo converso con la gente, yo sé cómo está la economía, entonces en ese momento la economía no estaba para un estallido social. Hay un personaje muy importante
hoy en día de la política venezolana, que es el comisario Iván Simonovic. Iván Simonovic fue el que dirigió de cierta forma la defensa del intento de golpe de Estado que se le dio a Chávez en el año 2002, donde yo participé, y es el que protegió la marcha con la policía metropolitana en ese tiempo. Hoy en día se llama Policía Nacional, que le cambiaron, a esta gente le encanta cambiarle el nombre a las cosas, pero no, nunca mejora nada. Y ellos protegieron la marcha. Iván Simonovic estuvo casi 14 años preso y se le escapó al régimen porque al final por una presión que hubo política le dieron casa por cárcel después de 14 años preso en el SEBIN y en otros sitios, y él se escapa hacia Estados Unidos. Y hay un video de él hablando en donde él indica tener las pruebas de la influencia de Venezuela en el estallido delincuencial que hubo en Chile. Él es una de las personas que podría ser llamado a futuro en un gobierno de José Antonio Kast a declarar lo que él sabe. Es una persona muy seria y es el comisario más respetado en Venezuela en el área policial militar. Así que ahí hay que anotar ese nombre porque él va a tener que participar en esto. Mira, en el año 89, cuando Venezuela económicamente estaba un poco débil económicamente, pero igual mucho mejor de lo que está ahora, se generó un estallido social que se le llamó el Caracazo. Y el Caracazo empezó por una medida económica en donde la gasolina se subía, no sé, 30, 40 pesos, muy parecido a lo que sucedió acá, y el país explotó. Pero explotó de una forma muy extraña porque empezaron unos pocos a saquear y todo el mundo se agregó a ese saqueo. No sé, habrán habido 1000 personas que salieron a hacer daño y luego se le agrega lo demás. Y de hecho, la policía metropolitana en ese momento abría las tiendas y le decía a la gente que saqueara. Todo el mundo que estaba en esa época lo sabía. O sea, yo estaba niño, pero me acuerdo que lo comentaban. Los empleados de mi papá decían, no, la policía metropolitana invitaba a saquear. Y resulta, Reinaldo, qué increíble esto, que el que estaba liderando la policía metropolitana era un sujeto que se llama Freddy Bernal, que fue alcalde de Caracas y que hoy en día está dentro del grupo de esta gente allá gobernando ese grupo cerrado, y es el que está amenazando a las personas de que los van a meter presos. Entonces, para que tú veas, él era el que estaba a cargo. Mucha gente aquí en Chile dice que muchos de los saqueos los permitieron carabineros. Ojo, mi padre fue oficial de Carabineros, yo a Carabineros lo respeto y tenemos una de las instituciones más sólidas y confiables policiales de Latinoamérica. Pero vamos a estar claros, en Carabineros hay gente que ha tenido problemas con droga, como pasó en San Felipe, en los Andes, hace el año pasado, antepasado, que fue bastante grave. Siempre hay frutas podridas en esto, pero son, gracias a Dios, en Chile es muy poco. Entonces, esta gente no le cuesta nada corromper, como han tratado de corromper los narcos a nuestros queridos carabineros, para meterlos en este tipo de hechos, para que ellos sean garantes de que este tipo de eventos se dé. Se vieron en muchos eventos en donde de repente estaban saqueando un sitio y carabineros no hacía nada. Claro, también en muchos casos no podían hacer nada porque dos patrullas de carabineros no podían combatir a 200, 300 personas, pero a lo que yo voy es que es tan delicado lo que hace esta gente a nivel de inteligencia que termina siendo partícipe a instituciones tan sólidas y confiables como Carabineros, porque al final después las destruyen. Ellos necesitaban destruir a Carabineros porque era el principal freno que tenían de poder dar un golpe de Estado en ese momento al presidente Piñera por un estallido social como lo hicieron en Venezuela y que no pudieron sacar al presidente en ese tiempo que era Carlos Andrés Pérez, y como no lo pudieron sacar en el año 89, Chávez le da el golpe de Estado del 92 y resulta que Chávez estaba conspirando con el ejército desde el año 83-84, dicho por él mismo en muchos videos. Chantal, La verdad es que la historia de Venezuela es tremenda y qué hacer en el fondo. ¿Cómo crees tú que debiera de ser esta transición al gobierno? ¿Tú crees que se van a llamar a elecciones próximamente? ¿Que eso realmente va a resultar? ¿O esta gente definitivamente va a quedar apernada en el gobierno y va a haber que y Trump va a tener que aprender a trabajar con ella? Ahí hay una carrera contra el tiempo, Chantal, porque a Trump van a tratar de sacarlo del poder con el caso este de Epstein y todo ese tema que dicen que él está metido allí. Van a tratar de sacarlo del poder o
esperar los 3 años para luego actuar, porque lo que yo ya les decía, si pasan los 3 años y Trump no está, no hay absolutamente nadie, al menos que Marco Rubio fuera presidente de Estados Unidos, no hay absolutamente nadie que continúe lo que hay que hacer en Venezuela, que posiblemente si Trump aprovecha este momento en donde alejó a los rusos y a los chinos, porque esa estrategia de poner esa cantidad de armamento en el Mar Caribe permitió, como decir, el que pega primero pega dos veces. Ahora ellos tendrían que mandar buques a irse inmediatamente a la guerra contra él. Pero si él no hubiese hecho eso y China hubiera mandado un montón de barcos y Rusia también, Estados Unidos no hubiera podido hacer nunca nada, porque el enviar ejército para allá hubiera significado una guerra. Entonces el tipo es tan astuto, tan inteligente que se adelantó. O sea, es básicamente compararlo de cierta forma a Milei, que no le han podido hacer un estallido social en Argentina. Pero Casla va a tener difícil porque ellos repiten el modelo. Aquí hay que jugar siempre adelantado y yo creo que Venezuela tiene muchas posibilidades de librarse, pero Chantal no puede tomar el poder la oposición venezolana en menos de un año o dos. No hay forma. Es golpe de Estado seguro porque las Fuerzas Armadas están totalmente infiltradas. Oye, pero respecto de eso, Claudio, mucha del éxito, mucho del éxito de la operación esta, seguramente fue porque las Fuerzas Armadas venezolanas también están infiltradas y las policías por agentes de la CIA, agencias norteamericanas, que lograron indicar con precisión todo lo que pasaba, cuál era la rutina, cuál era el sistema de movilidad entre un punto y otro de Maduro para llegar en escasos segundos de operación y lograr capturarlo. Entonces, dentro también del aparato militar, tiene que haber mucha gente desafecta que, eh, que no suscribe el gobierno de Maduro y que está esperando una oportunidad para precisamente mostrar sus verdaderas convicciones. Gente Sí, inteligente sabe que esta cuestión no podía durar eternamente. Entonces, ¿no habrá alguna fórmula de poder realmente llegar a un tiempo en que asuma el presidente Edmundo González, ¿no es cierto?, que fue correctamente electo, para preparar a un gobierno a Corina Machado, pero con un apoyo importante de Estados Unidos? Un sí, poco de lo que pasó con MacArthur en Japón tras el término de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo sí, poder recuperar económicamente con interventores norteamericanos, militares, por supuesto, que de alguna manera conduzcan a recuperar la economía, etcétera. Venezuela es un país inmensamente rico. Eh, sí, el tema es cómo poder sacar el narcotráfico que corrompe todo y también sí, lograr orden y recuperar de alguna manera el capital humano que perdió. O sea, estas migraciones, sobre todo las primeras oleadas de venezolanos, gente profesionales extraordinarios, eh, que formaron ya su vida en otro lugar. Eh, entonces, recuperar ese capital humano para poder construir un país va a ser un desafío, pero yo soy optimista que los norteamericanos de alguna manera lo van a lograr. Y han sí. Ay, aprendido también del tema de lo que hicieron en Irak, digamos, que fue un fracaso. ¿Cómo ves ese panorama? bueno, en principio va a tocar hacer amnistía, que es muy triste, porque para los venezolanos es muy triste perdonar a alguien que ha estado asesinando a su familia y ha hecho tanto daño. Pero creo que lo asomó por ahí Marco Rubio o Donald Trump, habló de unas amnistías que se iban a tener que hacer. Y entonces hay muchos militares que están en este momento, Reinaldo, están secuestrados. Hablo de altos cargos generales, coroneles, están totalmente secuestrados. ¿Por qué? Porque tal vez él podría huir en un momento con su esposa y su par de hijos, huir de Venezuela, pero le queda la mamá, el papá o los hermanos o los primos. Entonces, esto es un sistema que realmente te secuestra. O sea, los secuestradores están secuestrados también. A mí me llamaba un contacto desde la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela y me dijo la otra vez, llévame a Chile. Así mismo me lo dijo, llévame a Chile. Y si un tipo, escucha, es un general muy importante. Y para que él me haya dicho eso, imagínate cómo están los otros militares, porque al final allí todo el mundo te anda cazando. Ellos tienen intervenido todo. Entonces, si hay gente adentro que lógicamente preferiría
porque tienen familia que está sufriendo también. Ellos podrán estar bien los militares, algunos sí, otros no. Hay militares que realmente están muy mal, que están ganando una porquería, $500, $600 un general. Si no te metes en drogas, básicamente un general no tiene posibilidad de tener una vida digna. Entonces están todos metidos en drogas, pero va a tener que venir una amnistía, frenar el tema de las drogas y que estos generales que están en este momento arriba, que lo que les importa es disfrutar toda la plata que hicieron, puedan salir y puedan, va a ser la única forma de pacificar el país. Va a tener que haber un perdonazo, porque si no hay perdonazo, ese país no sale nunca, ojo por ojo, ahí se van a matar todos hasta que no quede un solo ojo abierto. Cristian, Sí, mira, escuchando a Claudio, claramente y uniendo un poco lo que empezamos a conversar en la entrevista, lamentablemente esto no es una condición ideal, ¿cierto?, para que Venezuela en sí pueda retomar su vida ideal, ¿cierto?, ni menos que los migrantes puedan pensar hoy día en una situación tan incómoda y tan tensa en poder recuperar la vida que tenían hace años. O sea, yo creo que eso está más que de manifiesto. Y por otro lado, también por la conversación, tenemos todas las pruebas de que recién es el inicio. O sea, lo más probable es que estamos presenciando las primeras etapas del plan de Trump, ¿cierto? No es todo. O sea, indudablemente hay líderes que aún siguen en Venezuela y que probablemente están reactivando algún tipo de ofensiva contra Estados Unidos, ¿verdad, Claudio? Respecto a eso, eh, ¿cómo ves tú en términos de poder resetear el país? De poder sacar a estos líderes que están muy asociados al narcotráfico, que están muy también asociados a niveles altos de corrupción, ¿verdad? En la política, en el Estado. Eh, ¿Qué es lo que tiene que pasar en una operación íntegra de Estados Unidos? Esto significa que va a tener que integrar otro tipo de fuerza y quizás proyectar una guerra más a largo plazo, ¿cierto? Porque estamos viendo que con lo que sucedió es una señal importante, pero es el inicio. No se soluciona el problema con lo que ocurrió con Maduro. Sí. Veamos el caso de lo que pasó en Colombia con el tema de los carteles de las drogas. Eso era prácticamente imposible limpiar esos carteles. Ahí lo que va a pasar es que si Trump tiene la fuerza de realmente dominar a Venezuela, pronto se van a empezar a llevar a todos los narcos de Venezuela. Y cuando eso sucede, empiezan a correr todos. Así que de Venezuela van a salir de forma automática toda esa cantidad de delincuentes huyendo y ahí se va a depurar. Es casi como lo que sucede aquí. Mira, han hablado mucho del tema de los venezolanos profesionales que llegaron a Chile. Yo siempre le digo a todas las personas, digo, antes del 2010 no había absolutamente una sola queja de un venezolano. Los venezolanos eran personas queridas en el mundo, eran personas que iban y invertían, eran personas preparadas. Lo que sucedió desde el año 98 cuando gana Chávez es que es lo que hacen en todos los países, destruyen la sociedad. Si tú ves la sociedad chilena hoy en día, y la comparas con la sociedad, por ejemplo, del 2010, está totalmente distinta. Tenemos una sociedad casi destruida. Los jóvenes no respetan absolutamente nada. La gente se pelea en las calles, la gente se da puñalada en cualquier sitio, a cualquier hora del día. Ese es uno de los planes de esta gente, es destruir la sociedad, destruir a la familia, porque esa es la base de nuestra sociedad. Entonces, eso fue lo que hicieron en Venezuela. Por eso el venezolano que emigró después no es muy querido, es una realidad. Son personas claramente hay personas que emigraron 2017 y son personas que tenían valores de familia. Lamentablemente entraron de forma ilegal porque ya no estaban las condiciones, pero la mayoría de gente que emigró después de esa fecha donde emigraron primero los profesionales, que fue como hasta el 2014, 2015, es gente que viene con una sociedad destruida. Entonces, no respetan, no, tú hablas con ellos, yo he hablado con algunos de ellos y no hay forma de que le hagas hacer entender de que hay cosas que no se pueden hacer porque no respetan nada, creen que todos se lo merecen y llegan a Chile tratando de cambiar la cultura y vamos a estar claros que sí han cambiado la cultura, por ejemplo, delincuencial. El delincuente chileno tenía principios, o sea, tú hablabas con un delincuente chileno y para que Claro, te matara
O sea, para que te diera un disparo por robarte unas cosas, el tipo decía, no, yo no voy a matar a una persona, te amenazaba, te podía dar un golpe, pero ahora los delincuentes no están ni ahí en darte un balazo. Entonces cambió Chile, Chile cambió, como dicen ellos, porque realmente se metió esto. Y aunque tú no lo creas, todo esto estaba planificado. Claudio, pero permite interrumpirte, pero con lo que está ocurriendo hoy día y el momento tan tenso que está viviendo el país y que se proyecta en un par de meses más, ¿debiese ocurrir que más venezolanos quieran salir rápidamente del país? O sea, ¿la región de América debiese recibir una cantidad importante de migración en los próximos meses? Hay un stand-by, Cristian, no se sabe. Eso va a depender de lo que suceda este mes entre Donald Trump, que se va a develar si el plan que ellos dijeron es real o se lo están inventando ellos y están presionando para que se dé, porque en ese momento es que vamos a saber qué sucede. Y si ese plan no funciona, las condiciones económicas de Venezuela van a empeorar tanto que sí, vamos a tener nuevas oleadas, se va a venir mucho más gente, que yo he hablado con personas en Venezuela que están Ujú. esperando esto para salir. Es como decir, una Claro. última oleada de venezolanos. Ojo, la gente dice 8 millones de venezolanos, pero esos 8 millones se cuentan aproximadamente desde el 2013-2014. Si en Venezuela han salido más de 12, 14 millones de personas, porque cuando ganó Chávez en el 98, ya empezó a salir la gente de clase alta, clase media alta, ya se fueron de Venezuela, porque ya sabían, yo tengo familiares que se fueron a Estados Unidos, vendieron todo y se fueron de una vez. Entonces, después vino otra oleada en el 2002, después vino otra oleada en el 2004. En Venezuela hay más de 14 millones de venezolanos afuera. Lo que pasa es que cuando dicen 8 millones, lo están diciendo aproximadamente desde 2014. Mm. O sea, la Bueno, situación es más Claudio, grave. eh, qué difícil es predecir el futuro. Tengamos fe, confianza en la sabiduría de los gobernantes eh, para que el futuro de Venezuela y de Latinoamérica en general sea, sea bueno. Así que te agradezco y esperamos conversar más adelante porque seguramente esto va a tener bastantes derivadas y ojalá que las cosas sean positivas para Venezuela y los venezolanos. Le dejo el micrófono a nuestros colegas panelistas, Chantal, para que nos despidamos y bueno, agradecerte este tiempo y tu análisis, Claudio. Muy amable. Gracias, Reinaldo. Sí, gracias, Claudio, por acompañarnos. La verdad es que hoy día se habla mucho de Venezuela y poco sabemos realmente de Venezuela, de lo que está pasando adentro, de lo que significa salir de Venezuela. Y efectivamente, hoy día hay dos tipos de venezolanos. O sea, hay mucha gente que efectivamente ha venido a aportar aquí al país y nos enseñaron muchas veces a todo lo que es servicio al cliente, por ejemplo. Hoy día un venezolano y un chileno cuando te atienden, chuta que se nota la diferencia. Entonces yo creo que el venezolano vino a aportar mucho a esa forma de entender muchas veces el negocio totalmente distinto, el clientelismo, lo que significa realmente servir a las personas en cualquier tipo de negocio. Y eso yo creo que siempre ha sido un gran aporte. Así que yo creo que todos tenemos la esperanza que lo que se venga para el pueblo de ustedes, para el país, sea algo totalmente positivo y algo realmente que los permita regresar. Yo creo que hay una gran tristeza de las familias separadas. Yo tengo muchos amigos que tienen a los niños pequeños en Venezuela al cuidado de los abuelos. Y yo creo que hoy día los niños tienen que crecer al lado de sus padres. Así que espero que se vengan cosas mejores para tu pueblo y para tu país, a pesar que tú eres chileno, yo creo que hay parte de ese corazoncito que se mantiene allá. Así que Así gracias por es. estar con nosotros. Gracias, Chanti, Chantal. Yo quiero sumarme a las palabras de Chantal en agradecer a Claudio que se haya tomado el tiempo con nosotros. Claudio, bueno, nos pudo revelar gran parte de la situación de Venezuela actual, ¿cierto? Y te lo agradecemos profundamente. Pero también yo quiero relevar que Claudio es un tremendo emprendedor de nuestro Gracias. país, es un tremendo emprendedor
Premio Nacional de Innovación de Madera Corfo, ¿cierto? Fácil CNC, ojalá que la gente lo pueda seguir en sus redes sociales, porque está dando un ejemplo de cómo poder emprender en Chile y armar una red de emprendedores de manera muy interesante. Así que yo invito a que conozcan las redes sociales de Claudio Carrasana, ¿cierto? Fácil CNC, después él puede dar sus contactos porque es una tremenda historia de inspiración de emprendimiento acá en Chile. Claudio, te queremos agradecer el momento que compartiste con nosotros y nada, pues un cordial saludo también a todos los radioescuchas de Radio Portales para que nos volvamos a escuchar próxima semana. Gracias a Reinaldo. todos. Claudio, te dejamos el micrófono si te quieres despedir. Sí. Bueno, Reinaldo, mi familia llegó a Chile en el año 1870. Otto y Karl von Moltke llegaron en un barco desde lo que era Alemania, Prusia, y cuando viene la guerra del Pacífico, mi tatarabuelo Otto von Moltke, que es un héroe nacional que está en el cementerio de Valparaíso de Disidente, ¿Sí? no dudó y fue a dar la vida por Chile. Yo, siguiendo esta tradición, lo que les puedo decir es que si tengo que dar la vida por Chile, lo voy a hacer porque Chile tiene que salvarse de las manos de este comunismo que tanto daño y tanto sufrimiento ha traído a muchos países de Latinoamérica y del mundo. Perfecto. Muchas gracias, Claudio, y a nuestros auditores los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves 15 de enero. Muy buenas tardes.